Martes de Mesa CDMX de la Ciudad de México. Hoy toca evaluar si hay o no las condiciones para que las mujeres puedan transitar en la vía pública sin ser objeto de agresión, acoso o incluso de violación. Para ello, esta noche aquí en el estudio damos la bienvenida a Miquel Arriola, exdirector general de Seguro Social, maestro en políticas públicas, ex candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Polibnia Romana, ex asambleísta, y también a Maite Ramos, presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Social y Movilidad de Coparmex. Muchas gracias a las tres, muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, vamos a revisar qué es lo que ha estado ocurriendo en la Ciudad de México, si es un asunto de percepción, si los números nos dan una realidad ya puesta en donde las mujeres jóvenes, no tan jóvenes, al momento de salir a la calle, pues ya no están tan seguras de poder hacerlo solas a determinadas horas del día en el transporte público. ¿Qué está ocurriendo? A ver, Miquel, comienzo contigo. Pues mira, sin duda los datos nos advierten que las mujeres en la Ciudad de México tienen miedo y han dejado de hacer cosas por miedo. Han dejado de subirse a los taxis, 26% de las mujeres ya no usan taxi por miedo, el 36% de las mujeres no usa transporte público por miedo y casi el 80% de las mujeres en la ciudad no deja salir a sus hijos a la calle. La Ciudad de México ocupa los primeros lugares en denuncias por violación y ocupa los primeros lugares por violencia intrafamiliar. El grupo vulnerable que más está sufriendo en la ciudad por inseguridad son las mujeres. Además, casi el 50% de las mujeres en la Ciudad de México gana máximo 2 salarios mínimos. Ahí hay otra preocupación respecto al ingreso de las mujeres contra más o menos el 33% de los hombres que ganan menos de 2 salarios mínimos. Pues ahí están las herramientas y los elementos para iniciar. Maite, ¿tú qué información traes? Yo creo que es consecuencia de un deterioro generalizado en materia de seguridad en la ciudad, para empezar, que no es nada más de esta administración, sino consecuencia pues, de toda la omisión que se ha dejado de hacer en materia de seguridad en los sexenios anteriores y en las administraciones anteriores. Ha crecido mucho, sí, pero si comparamos lo que sucede en Ciudad de México con el resto del país, finalmente es mucho más grande en la Ciudad de México. La Ciudad de México y zona metropolitana, este tipo de delitos se ha incrementado en un 69%, mientras que el promedio nacional es del 12%. Creo que estamos acostumbrados a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Quien va y pone una denuncia y es tratado de una forma donde realmente se le atiende, y al que no tiene tantos recursos y más bien se le juzga. Y por eso hoy tenemos que más del 85% de estos delitos no se denuncia, ¿no? Y además, luego van y lo denuncias y pues el Ministerio Público lo cataloga como quiere, y eso también hace que este tipo de delitos sea difícil de rastrear. Y creo que lo más preocupante es, por un lado, qué bueno que la sociedad civil se organice y salga y se manifieste y haga movimientos y haga hashtags en las redes sociales y yo te cuido. Pero qué lástima que tenga que ser la sociedad civil y la autoridad no esté haciendo su trabajo, ¿no? La autoridad no está haciendo su trabajo. Pensamos que después de esta organización, de estas marchas, de estas movilizaciones, habría un anuncio en conjunto entre la Jefatura de Gobierno, la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Movilidad, ¿no? En donde habría una estrategia en conjunto para brindar seguridad en todos los sentidos a las mujeres que viven, trabajan, estudian en la capital del país. No lo he visto, o a lo mejor se me pasó, Polibnia. No se te pasó. Es cierto, y no nada más es percepción. No es percepción. Es un asunto de necesidad. Nos estamos manifestando, las mujeres. Aceptamos, por supuesto, la solidaridad y el apoyo de los hombres que quieren sumarse a esta causa, pero nosotras somos hoy las protagonistas porque nos están matando. Y por eso nos estamos manifestando. Y nos estamos manifestando en las redes y nos manifestamos en programas como este, y te lo agradezco. Nos estamos manifestando en la calle, pero es verdad, no encontramos ese rebote por parte del gobierno. Al contrario, nos están diciendo que queremos demeritar el trabajo de un gobierno porque salimos a denunciar jaloneos en el metro, jaloneos que no existen o que son un complot en contra de una gobernadora. No es cierto.
Nos están matando, nos están jaloneando, nos están secuestrando, nos están violando, nos están matando desde los 11 años. Tenemos el doble de feminicidios que en el 2015. Nos están matando a 9 cada día en este país. Estamos hablando de la capital del país. Digo, en la capital también se subió. Estoy reiterando claro, este tema. a nivel no es nacional. Chihuahua, no es Ciudad Juárez, no es Tamaulipas, Reynosa, Ciudad Victoria. ¿Y cuál es el fondo de todo esto? Tal vez no les gustan las palabras, pero es el machismo. El machismo que encontramos en el Ministerio Público cuando vamos a denunciar una violación, el machismo que encontramos por parte del gobierno, sea mujer, sea hombre, quien nos está gobernando, quien nos está tratando de gobernar, no importa si es hombre, si es mujer, hay un machismo. Y hay un machismo en la cultura de gobernar esta ciudad, porque no se ha notado el reflejo de estos feminicidios en la capacitación a los ministerios públicos. No hay detenidos cuando hay una violación a una niña y la prueba está en el bebé que está teniendo. Somos líder en Latinoamérica en embarazos adolescentes y embarazos de niña. Ahí está la prueba de que hubo una violación. Niñas menores de 12 años es violación. Niñas menores de 18 años es estupro o con agravantes. La prueba está en el bebé que están haciendo. Y no hay un solo detenido porque es el padre, porque es el tío, porque es el abuelo. Y esa violencia la estamos dejando adentro de la casa porque cada quien tiene que arreglar su casa. No. Los menores y las mujeres somos también responsabilidad del Estado y en este caso el Estado se llama Gobierno de la Ciudad de México. Correcto. Bien, para el conocimiento de nuestra audiencia, aquí en Bitácora Política, normalmente tratamos de ser equilibrados, democráticos en los espacios de debate como este, en Bitácora Política. Así es que, como notarán, pues hace falta la voz del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, pero pues canceló de último momento, está su lugar ahí y pues dependerá de ellos si es que mandaban o no mandaban a alguien para defender precisamente la postura de ese partido o la del gobierno de la Ciudad de México. En esta ocasión, pues no la tenemos. Miquel. Hay un dato que yo no creía, pero es real y lo reporta la ENVIPE. Casi el 80% de las mujeres en la ciudad ha sido víctima de un delito. Eso yo no lo podía creer. Pero ¿cuál es la media nacional? Sí. ¿Contra qué comparamos? 66%. Entonces, si O sea, traemos 8 de 10 aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional 6 de 10 más o 6 de menos. 10. Ciérralo en 6.5. Correcto. Entonces, si hablamos de niveles de ingreso, de niveles de desarrollo en la Ciudad de México, pues son más altos que el promedio nacional. ¿Por qué tendría la mujer que ser más abusada en la Ciudad de México? Y hoy el 74% de las mujeres en la ciudad reportan la inseguridad como su principal preocupación. Sí. Es un problema sistémico sin duda, pero estos problemas sistémicos de impunidad y de falta de justicia se agravan más en las mujeres. En la campaña me reuní con víctimas y creo que fue una de las mejores reuniones en materia de justicia porque ves la justicia al lado de las víctimas. Las mujeres violadas presentan su denuncia y tienen que ir cada 15 días ellas a darle seguimiento, a ser humilladas, a volver a ser valoradas por los peritos. Entonces, aprovechemos que tenemos una mujer jefa de gobierno. Y en ese sentido, queremos aprovechar también las experiencias de otros estados que han sido buenas, que han manejado los asuntos de las mujeres. Por ejemplo, Quintana Roo, por ejemplo, Sonora, que han generado centros de justicia para la mujer. Si los abusos a las mujeres vienen de casa, generalmente las mujeres llegan en la madrugada a un ministerio público. En ese ministerio público se les toma la denuncia, pero no hay una atención integral. Debería de haber un centro, como lo hay en otras entidades, donde se le proporcione atención del oficial del registro civil para en ese momento demandar alimentos. Que se le acompañe un médico integralmente que se le acompañe. Incluso las mujeres son expulsadas de sus casas en la noche o en la madrugada y no tienen a dónde llegar con sus hijos. Ahí es donde el gobierno tiene que ser sensible y tiene que generar
estas herramientas que ya tiene, pero conjuntarlas. Y yo insisto, una Procuraduría de la Mujer administrada por mujeres. ¿Para qué? Sí. Vamos a fijarnos un objetivo, ni un solo feminicidio impune en la Ciudad de México. De acuerdo. Bueno, a ver, de acuerdo en el sentido de que no debe de existir un delito así, pero una fiscalía, bueno, sí, no, una procuraduría dedicada a Sí. eso, sí ya existe, Miquel. Bueno, Bueno, no ya existe se siente. una procuraduría No se siente. que tiene distintas fiscalías que persiguen el delito en sus distintos rubros, en donde incluso hay una especializada sobre la ¿y violencia contra la sabes mujer. cuántos delitos se resuelven? ¿Cuántos? 4 de cada 100. Entonces no sirve esa parte. Yo, Nada más ver. los números. Nada A más ve ver, los números. Maite, por orden. sí, perdón. Yo no sé si sea un tema de una fiscalía enfocada al tema de la mujer. Pero Pero para eso sí está la creo que mesa para tenemos que revisar. tener una procuraduría que realmente tenga en materia de seguridad todos los elementos para que se pueda poner una denuncia y para que se dé seguimiento y que haya una certeza en que no va a haber impunidad. Porque el gran problema de esto es que sabemos que que hay impunidad. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Si te toco, no pasa nada. Y además, bueno, hay quienes acusan que los policías que están hoy en el transporte público, en las estaciones de metro, están coludidos, porque esto empezó como robo y ha ido creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban coludidos para robarte el celular o para robarte la bolsa y entonces, pues ahora ya no es nada más eso, sino que viene el toqueteo. Creo que hay que ir haciendo acciones, Sí. acciones muy concretas. Si sabemos cuáles son las estaciones de transporte público, de metro, de metrobús, de lo que sea, paraderos, ¿no?, que son los más peligrosos, ¿por qué no empezamos no solamente por poner iluminación, lo cual me parece bien, pero cambiemos la forma de operación, veamos dónde están los accesos, veamos dónde están esos lugares ocultos donde se pueden esconder y puede haber Si hay el cámaras, ataque? si las cámaras están las cámaras. funcionan. No funcionan todas, eso también es cierto, habría que ver, sería otro bueno que tema, nos dijeran ¿verdad? cuántas funcionan, ¿no? Que el transporte realmente se conecte al C5. Tenemos un C5 espectacular con mucha tecnología. ¿Por qué no lo aprovechamos y realmente conectamos todas las cámaras que se pueda poner en transporte público a este tipo de servicios? Yo no sé si alguno de ustedes ha puesto alguna denuncia en un ministerio público, pero yo una vez, no por toqueteo, pero sí por asalto. Y me cuestionaba más el MP, ¿no? Sí. De por qué había dejado yo mi portafolio en el piso, que por qué lleva... Me sentía yo acusada, me sentía yo agredida, más las cantidad de horas que te tardaste en estar ahí. Realmente desincentiva el que la gente cumpla con su obligación de poner la denuncia, una, por falta de tiempo, y dos, por desconfianza en las autoridades. Creo que esas son cosas que podríamos empezar a cambiar para que realmente pudieran haber acciones concretas que fueran transformando la forma en que son las cosas el día de hoy. Por ese rumbo, Polimia. Bueno, me parece que otra vez, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miquel, no está funcionando porque aunque hay una procuraduría, aunque hay fiscales especializados, no están bajando el número ni de violaciones ni de feminicidios. en Tenemos la que dar ciudad. pasos hacia atrás para saber el origen No, del problema. Entonces, no está funcionando. ¿De acuerdo? Ahora, Maite dice que las cámaras y la iluminación ayudan. Claro, ayudan, inhiben, Ya. pero no están deteniendo los delitos. Sobre todo no están deteniendo los delitos sexuales, a los que nosotros le tenemos tanto miedo. A una mujer, tú le preguntas a qué le tiene miedo, no le tiene miedo al asalto. El asalto es lo de menos. Tiene miedo a no regresar a su casa, tiene miedo, peor, a regresar violada, a que su hija no regrese de la secundaria en el turno de la noche. Eso es a lo que le tenemos miedo. ¿Y cómo podemos no nada más inhibir el comportamiento delictivo de estos machos? Porque al final son machos defendiendo machos, porque llegas al MP y cuando te cuestionan a ti como mujer que fuiste violada, ¿por qué ibas vestida así? ¿Por qué estabas tomando? Si es tu novio o no es tu novio, si tenías una relación. Ese es un macho defendiendo a otro macho. Y lo que tenemos que combatir es la cultura machista. Y lo que no estoy viendo ni en este gobierno, ni en el anterior, Sí. es un ataque directo o por lo menos un deslinde a la cultura machista. Bien. Para aprovechar el tiempo de nuestros tres invitados, me gustaría que culmináramos estos minutos que tenemos para revisar la responsabilidad de los alcaldes, porque si nos están viendo algunos de ellos, o si lo verán después de que se replique esto a través de nuestras redes sociales, dirán, "Ay, qué bueno, ¿no? Todo va dirigido al gobierno central de Claudia Sheinbaum", entonces nos deslindamos. ¿Qué hay de las alcaldías? No, por eso es cultura. La Ahí te va, responsabilidad. en tema de Mira, feminicidios,
de los 100 municipios con más feminicidios, 7 son alcaldías de la Ciudad de México. Más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Muchas veces los alcaldes se van por la tangente en el sentido que no tienen recursos o que no tienen responsabilidades directas en seguridad. Ahora lo vamos a ver primero con el mando único y ahora con la Guardia Nacional. Lo que tienen que hacer... Que, por cierto, sí, la jefa de gobierno dice que no haría tanta falta la Guardia Nacional en la capital del país, ¿no? Es lo que ha A lo mencionado. mejor hace falta algo más agresivo. Yo creo que con el número... La Guardia Nacional creo que es un problema que atiende un problema de escala. Tenemos pocos policías en el país y tenemos muchos delincuentes. Lo que no es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos 100,000 policías. La Armada de México tiene cerca de 60,000 efectivos. Entonces, si usamos bien nuestras policías, no tendríamos por qué utilizar la Guardia Nacional. Pero vuelvo al tema, por ejemplo, de los feminicidios. No sé si sea una Fiscalía Especial o una Procuraduría de la Mujer, pero creo que todo el ciclo de investigación lo deben de llevar mujeres. La parte pericial la debe de llevar una mujer y tiene que haber una relación directa que cuide a la mujer violada. No la puede tratar un ministerio público hombre de la misma forma que una mujer que la entiende, y creo que ahí los nuevos alcaldes tendrían que intervenir directamente de los datos que tienen en su propia delegación, tendrían que ellos mismos generar mecanismos de atención de víctimas, tendrían que generar mecanismos de información a las mujeres. ¿Qué te parece en Miguel Hidalgo, que ocupa el lugar 30 en materia de feminicidios, que genere una aplicación para las mujeres y les informe dónde son los lugares más peligrosos, dónde no pasar, quiénes son los presuntos agresores de mujeres, para que ellas lo sepan? Hay muchas formas de ayudar, sobre todo del gobierno. Ahí van las propuestas. Para cerrar, en un minuto, Polinia. No nada más tenemos que fomentar que las mujeres denuncien y que las mujeres se cuiden, o que vayan peor a un toque de queda. Tenemos que ir contra los atacantes, y los atacantes en el 100% de los casos son hombres. Son hombres que vienen de una cultura machista. Y repito otra vez esto, porque esa cultura machista es la que nos hace que la atención integral, como dice Miquel y como dice Maite, no se logre. Porque una mujer violada es un caso más, y no es así. Una mujer violada puede ser no nada más una niña violada, sino una niña ya embarazada. Y eso es lo que tenemos que detener, pero tenemos que dirigirlo también a los hombres, no a las mujeres. No cuídate, sino procura tú criar a un hombre que no viole. De acuerdo. Por último, Maite. En materia de desarrollo social, este tipo de conductas deberían de ser más en las ciudades o municipios más pobres y con menos educación. Y así sucede en la gran mayoría de los países. Es curioso que en nuestro país es completamente al revés. Y la ciudad que tiene el mayor número de educaciones, el mayor acceso el mayor número de universidades, el mayor acceso a la educación, en donde tienes una población mayormente urbana, sea el que tiene la mayor tasa de incidentes. Y esto es porque ha habido una desatención. Estado de Derecho y que haya una certeza de que se va a dar seguimiento y que no va a haber impunidad. ¿Qué te puede dar más miedo que poner una denuncia y luego saber que tu atacante en media hora, en una hora, va a estar fuera, no le va a pasar nada y va a ir por ti y entonces va a ser peor? Es un tema de seguridad y de Estado de Derecho, donde tenemos que tener las reglas claras en favor de la mujer y también hacer acciones concretas para poder prevenir esto. Muy bien. Vamos avanzando sobre este tema de lo que pasa en la capital de la República Mexicana. Hago énfasis de lo que pasa en la capital de la República Mexicana. Gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Insisto, ustedes que nos están viendo, en lugar de Morena, en lugar de algún representante del gobierno de la Ciudad de México,